buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estábamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muy contenta, porque hoy día nos vamos a uno de los lugares que más me gustan en el mundo. Yo sé. Lejos. Bueno, a la Bárbara, para que ustedes sepan, le dicen la Sarina. Así que ya saben para dónde nos vamos. Sí, nos vamos, y además que hoy día está difícil viajar para Rusia. Sí, pues esta es la única manera de viajar a Rusia. No, sí, porque además hay una cosa clara, hay gente que va a Rusia ahora, porque no es que no se pueda viajar. Se puede, sí. Pero es una complicación, pues imagínate ir a un lugar sin tarjeta de crédito. Claro, no, pues conseguir rulos no es fácil. No, y como con el fasco, claro, así como antiguo. Sí, no, y hoy día... No, además que encuentro yo que es un riesgo, un peligro, la cosa no está muy buena por allá, así que yo creo que hay que esperar que ojalá toda esa zona se pacifique luego, que lleguen a alguna solución entre Rusia y Ucrania y uno pueda volver a ir, porque acuérdate que nosotros hacíamos, así como una vez al año, siempre vamos para las Islas Británicas, una vez al año también íbamos para Rusia. Sí, pues hicimos como 3 viajes en la red cultural. Sí. No, y además distintos. En el último tú incluiste como Kazán. Kazán, sí, pues la capital tártara. Otro lo hicimos como ruta literaria, así que tuvimos Dostoyevsky, Pushkin, Tolstoy. ¿No? Sí, se puede hacer muchas cosas. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir entonces? ¿De las Rusias? De las Rusias, nos vamos a la Rusia. ¿De todas las Rusias? Sí, nos vamos a la Rusia moscovita, nos vamos a Moscú, nada más ni nada menos que la tercera Roma. Sí, pues. Así es. Esta ciudad que está ubicada a las orillas del río Moscova, de ahí viene su nombre. Una ciudad súper poblada, o sea, es como una mega ciudad. Una de las cosas más impresionantes es que lo que tú te demoras en auto de un lugar a otro, porque las veces que fuimos, que como que tú vas a tomar una especie como de circunvalación, como anillos, claro, como estos anillos, y que tú mirabas y decías, esto está al lado, y te demorás. Claro, te dicen, mira, esto está a 15 kilómetros, pero nos vamos a demorar 2 horas y cuarto. Claro, los tacos son salvajes, sí. Claro, porque es una mega ciudad. Pero yendo un poco a la historia, lo primero que uno tiene que decir, y que es parte incluso de del conflicto que hay hoy día, es que existe una especie como de proverbio que se repite mucho, que dice que en Rusia son 3 las ciudades importantes, y en realidad podríamos agregarle una cuarta, pero que representan cada una a una Rusia distinta. O sea, podríamos decir que el origen, de todas maneras, es Kiev. Exactamente, es la madre. Sin considerar a Novgorod, Kiev, claro, la extensión, que es la madre, y esa es la importancia y es sagrada. Es sagrada, absolutamente sagrada. Porque bueno, ahí vamos, desde ahí además se produce la cristianización de todo este reino. Sí. Después la segunda ciudad es Moscú, que es como el corazón. La tercera, San Petersburgo. La cabeza. Claro, porque además es una ciudad creada artificialmente, y que representa el apogeo de la Rusia zarista, el imperio de los zares, sobre todo los Romanov. Y claro, uno podría agregar una cuarta, que es Kazán, porque es la capital tártara. Y eso habla en realidad de que Rusia va a sufrir en el fondo una serie como de invasiones que finalmente hace que se conforme lo que es la nación rusa, y que tenga, y tal vez esa es la mayor característica, que tenga estas 2 almas, y estas 2 ciudades, o sea, Moscú sobre todo y San Petersburgo, representan esas 2 Rusias, o sea, muy distinta la Rusia moscovita de la Rusia europea. Yo creo que en algún otro programa ya hablamos de San Petersburgo, pero podríamos decir que Moscú es en esencia lo que es Rusia. Rusia no es Occidente. No es la cultura cristiana occidental, tiene un devenir cultural y de forma de pensar y etos muy distinto, que tiene ciertos puntos en común, porque uno podría decir, claro, se van a convertir a la iglesia ortodoxa, o sea, en cuanto a la creencia, pero es un ente cultural distinto con expresiones totalmente distintas. O sea, cuando nosotros pensamos en Occidente se constituye a la caída del Imperio Romano, comienzan a mixturarse los elementos que lo forman, la forma de pensar grecorromana, la estructura social, jurídica de los germanos y el cristianismo, y eso se manifiesta ya, si pensamos en el año 800, Carlomagno, padre de Europa, es padre de Europa porque se entiende como una cultura distinta, que se enfrenta al otro y comienza a extender la cristiandad como concepto. Y en esa cristiandad surgen instituciones
y expresiones artísticas. Por ejemplo, tú dices ya, románico, hay románico en toda Europa y se da en ciertos momentos. Hay gótico, sí, hay gótico en toda Europa y hay catedrales góticas hasta más o menos en el fondo justo la frontera, pero no hay catedrales góticas en Rusia. Las universidades surgen en un momento, la primera es Bolonia, después París, y comienzan a aparecer universidades ya hasta el siglo XIV hacia incluso lo que llamábamos antes Europa del Este, pero no en Rusia. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta que es un ente cultural con expresiones desde el arte y desde las instituciones, porque estamos hablando del gótico, estamos hablando de las universidades, estamos hablando de las asambleas de representación de los estamentos, o sea, claro, los parlamentos, digámoslo así, también surgen en todas partes. Y en Rusia no, ese va a ser uno de los problemas de Rusia posterior. Claro, tiene una historia, si piensa que tú nombraste el año 800, mira todo lo que ya había pasado hasta el año 800 en la Europa occidental, y hay que pensar que la historia de Rusia, en el fondo, bueno, parte con la llegada de los pueblos eslavos, pero va a ser necesario en el fondo la llegada de los varegos, estos vikingos, que finalmente son los que comienzan, fundan primero la ciudad de Novgorod, Rurik, y eso es el año 862, o sea, está recién partiendo. ¿Ya? O sea, ya en tiempo va mucho más atrasada, y evidentemente que va a ser el zar Pedro el Grande el que va a decidir en el fondo esa occidentalización, y por eso va a fundar San Petersburgo. Pero la verdad es que la Rusia, la verdadera Rusia, sí se encuentra en Moscú, y eso es lo que hace que la ciudad sea tan fascinante, porque entender lo que es Rusia, la verdad es que se siente y se vive en la ciudad de Moscú, donde la arquitectura es la típica arquitectura, esa con colores, con esas formas como de cebolla, esas cúpulas magníficas. Es además, porque Moscú va a ser la capital del zarato ruso, y va a perder la capitalidad a partir de que Pedro el Grande la cambia. Claro, pero va a volver a ser capital, en el fondo, cuando ya se produce la revolución, y en el fondo Lenin va a decidir trasladar nuevamente la capital a Moscú, y entonces tú, cuando estás en Moscú también, porque ahí está la Plaza Roja, ahí está el Kremlin, uno siente en el fondo... Lo soviético. Claro, o sea, como que te imagináis a Stalin, por ahí da un poco de miedo. No, todo el rato, y además ahí en la plaza todavía está Lenin, po. Ahí está Lenin, que, sí. Que no es menor, porque una gran pregunta, y ahí está. Ahí está, pues sí, pues no. Y él, la verdad es que él no era su idea, no, pero finalmente va a ser Stalin el que va a decidir. En el fondo, él quería que sus restos reposaran junto a su madre en su zona de origen, pero bueno, finalmente ahí está en la Plaza Roja. Y entonces, bueno, la verdad es que, como para ir a la historia de Moscú, como decía, llegan los eslavos, los varegos, fundan Novgorod, después los sucesores van a trasladar la capital, hacia la ciudad de Kiev. Y hasta ese momento la verdad es que no aparece la ciudad de Moscú. ¿Ya? Se va a producir la cristianización, ¿ya? Con Vladimir, se va a ir conformando este reino, pero este reino va a tener muchas disputas internas entre los propios miembros de la familia, de esta dinastía, de los Rurik, y eso va a hacer que se debilite el reino. Y entonces se va a producir la invasión por parte de los mongoles, ¿ya? Y los mongoles también van a dejar su huella, y van a estar en el fondo desde 1240 a 1480, ¿ya? Toda esa zona va a quedar bajo el dominio de la Horda de Oro. Complicando la situación. Y entonces ahí, en el fondo, estos príncipes que tienen que pagar tributo, ¿no? Sometidos por los mongoles, se dan cuenta que la única manera que tienen de salir de eso es unirse. Y entonces van a empezar a cobrar importancia ciertas ciudades que se conocen como las ciudades del Anillo de Oro, ¿no? Y sobre todo van a ser importantes dos ciudades que son Vladimir y Suzdal, específicamente. Claro. Pero además hay que considerar Vladimir, Suzdal y Novgorod todavía como un lugar importante. Claro, Novgorod no cae, Novgorod es la ciudad en el norte que no cae bajo el dominio de los mongoles. Y entonces ahí, en medio de esas ciudades, en el fondo, de estas del Anillo de Oro, y en el fondo también con la ayuda de Novgorod, comienza a aparecer la figura de un príncipe que se llama Yuri Dolgoruki, el de los brazos largos, que habría sido en el fondo el primero que funda, ¿ya? Su padre le habría dado estos territorios y él funda una pequeña fortificación, ¿ya? Cercano a este río Moscova, ¿ya? Y esos serían los orígenes de la ciudad de Moscú, ¿ya? Y esa es la razón por la cual, bueno, se considera que este Yuri Dolgoruki es el fundador de la ciudad. Hay una carta.
Claro, ¿no? Y en Moscú hay una estatua ecuestre de este Yuri Dolgoruki, que significaría Dolgoruki el de los brazos largos, y de hecho en esa estatua él está como así, como tiene los brazos, con los brazos más largos. Claro, con los brazos más largos. Así que ahí comienza a cobrar importancia la ciudad, y bueno, esto en medio del dominio de los mongoles. Y entonces ya después se sabe que los mongoles de hecho van a incendiar la ciudad de Moscú, van a matar a la gente que se había instalado ahí, y entonces, bueno, va a haber que reconstruirla, ¿ya? Y entonces ahí, en esa reconstrucción, aparece la figura de Daniel, ¿ya? Y ese Daniel que va a ser el primero que tiene el título de príncipe de Moscú, y ese Daniel va a ser el primero que comienza con ciertas construcciones en piedra, que pensar que Rusia era un país... No, claro, en la mayoría, o sea, pensemos que los varegos construían en madera, por lo tanto, es más, toda esa tradición de las iglesias tradicionales que hoy día, cerca de Novgorod, hay un lugar donde han traído iglesias que estaban en el campo y las han puesto todas juntas como una especie de aldea. Esa aldea nunca fue, pero es el tipo de construcción que había, y por lo tanto mucho de eso no sobrevive. Claro, no, o sea, hay que pensar que hasta Pedro el Grande en general, madera. O sea, era madera, y había un par de cosas que estaban... No, y de hecho las dachas en el campo siguen siendo de madera. Pues siguen siendo de madera, claro. Así que con ese Daniel aparece la primera construcción en piedra, que van a ser en el fondo iglesias, algunos monasterios. Su hijo, que se llama Iván I Kalita, va a lograr que los mongoles, en el fondo pagándole los tributos, va a lograr que los mongoles no lo molesten y le den el título de Gran Duque de Moscú. Y entonces a partir de ahí, más o menos en 1327, uno puede hablar de que ya tenemos esto como un ducado, ¿ya? Un ducado que, bueno, va a ir creciendo, se va a ir fortificando, y entonces esa fortificación en la parte más elevada de la ciudad es el Kremlin. Que ojo, es bien importante entender, por eso lo decimos el Kremlin, claro. Al tiro nos vamos a Moscú, pero en todas las ciudades rusas había un Kremlin. Claro. Es como decir la Acrópolis. Tú también piensas Acrópolis, decir Atenas, pero todas las ciudades griegas tenían una Acrópolis. Claro. Es como pensar el foro, ya, otra vez, foro, tú piensas el foro romano, Roma. Todas las ciudades romanas tenían un foro equivalente. En Rusia, claro, todas tienen el Kremlin, que es esa parte fortificada. Y además, ese Iván I Kalita es el primero que construye una primera iglesia, que lógicamente se va a ir reconstruyendo en el tiempo, que es la Catedral de la Dormición. En la Virgen. Claro, en la zona, en la parte como del centro de este Kremlin, que hoy día... la catedral efectivamente está ahí, y hay varias otras iglesias alrededor, que en lo que se conoce como la Plaza de las Catedrales. Sí. Así que bueno, la ciudad, como te digo, va a ir creciendo. Finalmente vamos a llegar al año 1380, y ahí aparece un Dmitri Donskoy, que va a ser el que va a lograr en batalla derrotar a los mongoles, pero no va a ser una derrota definitiva. Sin embargo, posterior a este Dmitri Donskoy, después de que los ha vencido, va a ser la figura de Iván, el que finalmente va a lograr vencer a los mongoles. Simplemente va a dejar de pagar el impuesto, los mongoles ya estaban debilitados, y se termina en el fondo ese dominio. Y entonces a partir de ahí, una vez que derrotan a los mongoles, la ciudad de Moscú, que ha ido creciendo, que se ha ido fortificando, se va a convertir en el centro, podríamos decir, de esta Rusia que, eliminando a los mongoles, ya se une y se transforma en la capital. Entre medio de eso hay que, en el fondo, porque este Iván va a adoptar el título de príncipe de toda la Rusia, con Moscú como capital, y va a ser el primero, en el fondo, que utiliza lo que se conoce como el gorro de monómaco. Porque sí, que es ese gorrito, en el fondo, con la piel, que está precisamente en el Kremlin, en el Museo de la Armería. Bueno, ahí está casi todo, pero ahí están los símbolos del poder real. Cada casa real tiene su tipo de corona, la corona de Carlomagno,
o sea, es más, uno llega a Aquisgrán y la ve y dice, me quiero poner a llorar. Pero cada uno, en el fondo, tienen su tipo de corona en particular y este es... Claro, y esta era, bueno, había mucha cercanía, mucha vinculación en el fondo con el mundo bizantino. Hay que pensar que ellos habían convertido más a la iglesia ortodoxa por el rito bizantino. Y entonces, bueno, toman este gorro que tiene la particularidad, bueno, de tener oro y muchas piedras preciosas, pero que tiene la base es con piel. Y eso es lo que lo hace, es como la característica de estas dinastías. Lo hace muy ruso. Lo hace muy ruso, de esta dinastía Rurik. Iván III el Grande, ¿ya? Es el que va a mandar en el fondo a reconstruir, a agrandar lo que era esta catedral de la Dormición, y entonces para eso va a hacer traer a un arquitecto italiano que se llama Aristóteles Fioravanti, que construye. Y que le va a ir mal. Le va a ir pésimo, porque ahí empieza a aparecer este rasgo de los rusos. Yo siempre digo que los rusos pueden ser completa y absolutamente sublimes, para eso basta pensar en la literatura rusa o en la música, ¿no? Pero pueden ser tremendos, brutales y crueles. Brutales. O sea, de hecho es ese celo de que lo que yo logré tiene que ser único y que nadie lo puede superar. Entonces este pobre hombre que construye una cosa magnífica, cuando termina y pide regresar a Italia, claro, pide su paga, lo encierran para siempre. Sí, pues va a morir en prisión. Y lo importante, bueno, de esa catedral además es que va a ser el lugar de coronación, ¿ya?, de todos los zares, incluidos todos los zares de la dinastía Romanov, incluso cuando San Petersburgo era la capital. También. Todos van a tener que ir a Moscú, a esa catedral. Y la ahí, catedral hacedora de reyes, digámoslo así. Exactamente. Es la Pero catedral. no me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante hablando de Moscú. Ya tenemos la catedral de la, de la Dormición que ha sido renovada y que se convierte en el lugar hacedor de reyes, es decir, el lugar de las coronaciones de todas las dinastías rusas. Claro. Y hasta el final. Claro. Y que bueno, tienen, no sé, pues ahí el iconostasio. La verdad es que cuando uno va a Rusia y entra a esa catedral o en cualquier otro pueblito donde se está celebrando, en el fondo... la devoción es impactante. O sea, pone los pelos y de el punta. respeto, de hecho... uno se da cuenta de la decadencia del rito occidental. Claro. Sí. Porque aquí, no sé, o sea, falta el charango y la pandereta como para el canto. Una cosa claro, tremenda. Allá es hasta, o sea, el incienso. Y la vestimenta de la gente, el respeto, la comunión de rodillas, que es un tema que, o sea, realmente impresiona. Sí, la verdad es que sí. Da a mí personalmente como un poquito de envidia. O sea, todo el rato. Bueno, entre medio de todo esto, ¿ya?, de que efectivamente ya tenemos 1480, han derrotado a los mongoles, Moscú es la capital, tenemos la catedral hacedora de reyes, hay que pensar que en 1453 Mehmed II ha logrado tomar Constantinopla. Sí. Entonces, eso significa, en el fondo, que cae el Imperio Bizantino. Y entonces, al caer el Imperio Bizantino, en el fondo, que se había transformado como en la segunda Roma, ¿ya?, pasa a ser la Roma que queda, porque en el fondo cayó la Roma primera, cayó la Roma segunda, y por lo tanto esta es la tercera Roma, y ojo, y será la última. Exactamente, porque hay en ese momento en que se declaran como la tercera Roma, hay un monje, ¿ya?, el monje Filoteo, que efectivamente declara lo que tú acabas de decir y dice, y no habrá una cuarta. Y hasta el día de hoy
no hay una cuarta y Roma sigue siendo, en el fondo, la tercera Roma. ¿Ya? Es evidente que eso va a generar, no les va a gustar mucho a la primera Roma. ¿Ya? Pero, a ver, una cosa clara, más allá del deseo, y es el deseo del poder en rigor, porque Roma representa al imperio, pero Roma hay una sola. Sí, Roma eterna. La Roma eterna, y es tan eterna que es impresionante. Claro, pero aquí uno se comienza, o sea, esta cosa como de declararse Roma, sí, empieza a aparecer... un sentido político, incluso mesiánico, en el sentido geopolítico, si tú lo quieres. Claro, y si uno lo piensa, claro, geopolítico, y si tú lo piensas desde hoy día, si tú piensas, por ejemplo, aunque me vaya del tema de Moscú, pero eso es lo entretenido de estos programas, que podemos terminar hablando cualquier cosa. Si uno piensa hoy día en Vladimir Putin, desde que Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, ¿ya? Ha hecho todo lo necesario para devolver a Rusia a su papel de potencia mundial, aun cuando económicamente no lo es. Y para eso ha recalcado muchísimo esa idea de que Rusia sí tiene un destino mesiánico, sí tiene una misión que cumplir en el mundo. ¿Ya? Y entonces, bajo ese objetivo, en el fondo, él explica todo su actuar. O sea, si cuando uno ve por qué él decidió, en el fondo, invadir Ucrania es porque efectivamente era lo justo y necesario. ¿Por qué tomar Crimea? Era devolver Crimea a la madre patria. O sea, siempre tiene esa cosa. Entonces, ha sido como una constante en su historia. Y entonces no solo esta idea de la tercera Roma, sino que además el hecho de que Iván III el Grande se casa con la nieta del último emperador bizantino hace que esta mujer, en el fondo, este matrimonio, introduzca parte de lo que eran los ritos y los emblemas, en el fondo, del Imperio Bizantino. Entonces, a partir de el ese águila momento, bicéfala. Claro, exactamente. Que además era Oriente y Occidente, ese concepto. Claro, que es las dos político, cabezas, el ala extendida, claro. o sea, dominio universal, imperio, finalmente. Y entonces uno tiene que entender que si tú te fijas en los escudos, las banderas, en el fondo, de Rusia, el único momento en el que no ha estado el águila... cuando se reemplazó el águila por una hoz y un martillo. Exactamente. Y una vez que cae la Unión Soviética, vuelve el águila con dos cabezas, con la ala extendida, en gloria y majestad. De hecho, hasta en el Teatro Bolshoi, en Moscú, durante el periodo soviético, se había sacado, en la parte de arriba de la construcción, se había sacado el águila, se había puesto la hoz y el martillo. Cae la Unión Soviética, sacan la hoz y el martillo, y hoy día está el águila a dos cabezas. Así que, bueno, la ciudad, se va a empezar su auge precisamente con Iván III. Y después de Iván III viene uno de los personajes. O sea, Iván IV, conocido como el Terrible. ¿Tú sabías, Barbarita, que Iván el Terrible, aparte, ya vamos a ver que se va a ganar el apodo, porque en realidad tiene un periodo espléndido y un periodo terrible, ya, pero más allá de eso, él fue uno de los pretendientes de Isabel I, porque Isabel I molestó, podríamos decir, porque en realidad jugó con esto de que ella se iba a casar con alguien y venían los pretendientes, y los pretendientes eran cola. Y los ministros vivían en Inglaterra tratando de convencerla, y entre ellos Iván IV. ¿Qué haber pensado? Oye, porque además hay que qué curioso. Sí, qué curioso. Y a ella le habrán llevado una especie de algún retrato de él, ¿cómo? Porque ella lo rechaza, o sea, no. Ella lo rechaza, pero llega un embajador, pero está. O sea, piensa tú que estaba, no sé, Suecia, Austria, que son como los menores. Francia, que tenía varios candidatos, y de hecho uno le gustó bastante. España, era el propio Felipe II, que había sido marido de la hermana. O sea, y entre medio de todos estos reinos conocidos, porque yo me lo imagino así. ¿Qué es esto? Además, que esta gente no tenía internet. No, Rusia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y además, piensa la vestimenta, pues, porque. No, ya el vestido. Claro, cuando se empiezan a vestir al modo occidental, también con Pedro el Grande, en este minuto, o sea, esos abrigos largas, las pieles, de Marta Sibelina, y eran como unos brocatos así, las barbas, ¿no? Una cosa terrible. Bueno.
Así son las cosas de la historia. Sí. ¿Qué habría pasado? La curiosidad. ¿Qué habría pasado si se hubiera producido ese matrimonio? ¿Te imaginas? Sí, la historia no sería la misma. Bueno, es verdad lo que tú decías, que Iván IV tiene un periodo, el primero, donde es magnífico, porque él es el que va a hacer crecer Rusia de una manera importantísima, porque va a lograr tomar el Kanato de Astracán, va a ser el que inicia, en el fondo, comienza a avanzar hacia lo que es Siberia, y también va a lograr derrotar a los tártaros y incorpora al territorio de Rusia el Kanato de Kazán. Y entonces amplía los límites más que, o sea, los triplica. Pero además, lo más importante es que en este periodo, y también para celebrar estas victorias, va a ser construir el ícono probablemente de Moscú, que es la Catedral de San Basilio. Y ahí el arquitecto no es un italiano, es un ruso, que la verdad es que también lo hizo fantástico, y cuando termina, en vez de mandarlo preso, hace algo peor, lo hace cegar para que no pueda construir nunca más algo equivalente, y esta sea la única, y que de hecho es la única, sí, pero hay una especie de copia inspirada en San Petersburgo posterior, siglo XIX, por supuesto. Claro, sí, pues el arquitecto era apellido Yakovlev, efectivamente termina muy mal después de construir San Basilio. Ahora que dijiste lo de, te refieres a la Catedral de la Sangre Derramada. Tiene una explicación el hecho de que... Sí, es como volver a lo ruso, porque básicamente el mismo atentado se culpa de estas ideas occidentales. Un poco. Claro, las ideas occidentales en el fondo habían sido las que finalmente habían terminado con la vía del zar Alejandro II. Y entonces Alejandro III, el hijo... en el fondo es como uno reformador y el otro va a ser autárquico. Claro, entonces tenemos que cerrarnos a esas ideas y volvamos a lo ruso, y entonces esa va a ser la primera construcción del estilo moscovita en San Petersburgo, la ciudad de San Petersburgo. Que además es como chancho en misa. Es como chancho en misa, sí. Sí, pero es bella. No, es bella, es súper bella, pero es bella en sí misma. Lo que pasa es que en el conjunto no le pega, racionalista, tremendamente, porque no es que sea armónico, es tremendamente armónico. En San Petersburgo es como, ¿y esto? Sí, pues todo es armónico, todo es fachada continua. Sí, todo pues, por eso, a eso me refiero. Claro. Así que claro, pero efectivamente va a ser Iván IV el que construye San Basilio, que es el ícono, el símbolo. Y que es curiosísima, porque además por dentro se ve grande, pero por dentro es bien vericueteada, con espacios pequeños, y es un museo, entonces es curiosa. Sí, no, es bien rara, eso es cierto. Así que bueno, pero como decía, este personaje, ¿ya?, que va a tener esta época en el fondo magnífica, él va a ser el primero en tomar el título de zar, ¿ya?, que venía de César. Y entonces se inicia con él, como podríamos decir, el zarato ruso. Pero efectivamente va a tener una segunda etapa de su vida, tiene un reinado bastante largo, en el que en el fondo se va a trastornar, se va a volver loco, y eso tiene que ver con el hecho de que 1560 su amada mujer, ¿ya?, que se llamaba Anastasia, y que también venía... Y que era de la familia Romanov, porque de ahí van a venir los Romanov después. Claro. Entonces aparece muerta. Y entonces Iván IV se convence de que ella ha sido asesinada, ha sido envenenada por parte de esta nobleza, que en el fondo hay que tener en cuenta que, o sea, de los zares rusos bien pocos murieron por causas naturales. O sea, es como una constante de los complots. Sí, es que la historia entera, y en todos los reinos en general, era Game of Thrones. Sí, y es tremendo. O sea, Game of Thrones no inventó nada. No inventó nada. Claro, entonces se convence de que la nobleza la ha asesinado. Y entonces ahí le viene la locura máxima, y comienza, a perseguir, a asesinar a quien se le pasara por delante. Se va a casar muchas veces más. De esas mujeres prácticamente todas van a ser asesinadas, algunas ahogadas, o sea, unas cosas tremendas. De hecho, piensa tú que él se jactaba de que había tenido más de 1000 mujeres vírgenes, y que había mandado asesinar a los hijos resultantes de esas relaciones. Una cosa tremenda. Y lo más tremendo que va a ocurrir es que en un ataque de locura, ¿ya?, va a terminar asesinando a su propio hijo, al heredero, claro, al zarevich, y lo va a asesinar simplemente por el hecho de que le molesta la vestimenta que estaba usando la señora
de su hijo, o sea, su nuera en el fondo. Entonces le dice al hijo, oye, que se vista de otra manera, algo le contesta y lo mata. ¿Ya? Y ahí existe un cuadro que es extraordinario. Busquen ustedes Iván IV, seguro que les va a aparecer. Él mismo va a decir bestial y corrompido mi alma. He cometido el peor crimen que puede existir. Claro. Pero lo importante es que aquí ya vamos a caer en que después ya va a venir una decadencia y finalmente se van a extinguir los Rurik. Y claro, por lo tanto va a venir un problema sucesorio que va a resolverse por esta línea de Anastasia Romanov en un niño que estaba en un convento Ipatiev, que es muy curioso porque el origen de los Romanov parte en este convento Ipatiev y después el fin de los Romanov termina en la casa de los propósitos especiales, Ipatiev, que se llama Ipatiev también, o sea, la palabra Ipatiev está vinculada. Sí, pues, claro. Claro, sí, se produce después de la muerte de Iván IV, claro, que se produce ese vacío, y justo en la ciudad de Moscú lo van a pasar pésimo porque van a invadir, ¿ya?, la mancomunidad polaco-lituana. Claro, y ahí es donde aparecen las figuras de Dmitri Boyarsky, claro, que están afuera. De hecho, está San Basilio, y afuera de San Basilio está esta escultura de estos dos personajes, que uno era un príncipe, el otro era, digamos, del pueblo, y sí, por lo tanto van a organizar la resistencia contra la invasión polaca lituana. Claro, son Minin y Dmitri Boyarsky, exactamente. Son efectivamente un príncipe y el otro es parte del pueblo, que en el fondo se dan cuenta de que la única forma de derrotar a estos polacos es que unirse. Y entonces finalmente lo van a lograr, y entonces ahí, claro, se dan cuenta de que tienen que elegir a un solo zar. Y entonces ahí, efectivamente, recién en 1613, piensa que Iván IV muere en 1584, recién en 1613 es cuando, efectivamente, en el monasterio de Ipatiev, en Kostromá, ya estaba, en el fondo, Miguel I Romanov, que era como sobrino nieto de la Anastasia que había sido asesinada. Y entonces, con muchísimo peligro, la madre, sobre todo con temor de que le mataran al niño, bueno, lo trasladan desde Kostromá. Kostromá es una de las ciudades del Anillo de Oro. Lo trasladan a Moscú en una especie de procesión, lo llevan a la Catedral de la Dormición y lo coronan. Y efectivamente ahí se inicia la dinastía Romanov, que va a ser, en el fondo, una de las dinastías más importantes de la historia, súper poderoso, reinaron por 300 años. Sí. Pero el punto va a ser que la llegada de los Romanov va a significar, podríamos decir, como una especie de decadencia, ¿ya?, para la ciudad de Moscú, porque en la tercera generación, ¿ya?, de los Romanov, Pedro el Grande. Claro, ahí importante que dentro de los Romanov, sin duda, la figura más importante es Pedro el Grande, pero claro, cambia la capitalidad, pero abre en este concepto de generar una armada, una ventana al mar, a Europa, ese vínculo, y obviamente que es el periodo, podríamos decir, olvidado tal vez de la ciudad de Moscú, pero claro, va a volver en gloria y majestad, así que vamos y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Moscú con la Barbarita, y estamos precisamente en el periodo en que se ha trasladado la capitalidad por un tiempo no tan menor, digamos, pero va a volver. Claro, en 1713 es la fundación de San Petersburgo, y en el fondo cambia la capitalidad. Y efectivamente la capital va a ser la ciudad de San Petersburgo, hasta que efectivamente, cuando ya llegamos al siglo XX y se produce la caída de los Romanov, claro, finalmente se vuelve la capital a Moscú. Pero entre medio de eso, claro, hay un periodo de decadencia, pero hay hitos importantes, como por ejemplo Napoleón.
Bueno, claro, Napoleón invade, de hecho en 1812 decide invadir Rusia porque no respetaba el bloqueo continental con Inglaterra, y avanza con un ejército de 475.000 hombres que ya para Smolensk y Borodino, que son triunfos, había perdido gran parte del contingente. Siempre supo Napoleón que con lo que le quedaba no llegaba. Sin embargo, avanzó, llegó a Moscú y los rusos fueron quemando y se fueron retirando. Entonces, cuando llega a un Moscú quemado y vacío. Y Claro. ahí se queda esperando a Alejandro I, que no llega Se queda nunca. Napoleón paseándose por el Kremlin esperando que le aparezca Alejandro y Alejandro. No aparece nunca y finalmente se tienen que retirar. Y de los 475.000 hombres, 5.000 regresan Sí, a... brutal. no, brutal. Ahora, Moscú la quemaron. Por lo tanto, por Napoleón va a venir la reconstrucción de la ciudad de Moscú. Claro, ahí viene la reconstrucción y entonces ahí comienza a tomar, podríamos decir, como la fisonomía que le vemos hoy día. De hecho, el Kremlin, Sí, pues, se el construye palacio. el palacio del Kremlin, donde trabaja Vladimir Putin. Yo siempre cuento que lo vi, Lo pero, vimos, o sea, sí, lo vimos. ¿tú también estabas? Estaba contigo. Ah. Cuando tú le gritabas, Vladi. Vladi. No Que paró te el miró, auto. no te miró, pero ni en broma. Si Además, hubiera- nadie dejaba de acercarse, ni un poco. No, nada. Tremendo. Pero si hubiera parado, hubiera bajado el vidrio, y no Ah, hubiera qué hecho atroz. así, No, atroz, qué susto. yo me habría subido. al ¿En auto. serio? No, qué susto. No, bueno, ahí de esa época se construye y que tiene unos salones, o sea, No, realmente San magníficos. Andrés, San Jorge, ¿no? Increíble. Y todo el Museo de la Armería es una cosa impresionante. Claro, también es la época en la que se construye en la calle Petrovka el Bolshoi, que también es otro de los por supuesto, siglo XIX, un periodo de abundancia. Rusia comienza a entrar en la industrialización y a intentar modernizarse y a copiar ciertos parámetros de Europa. Entonces, Claro. los teatros son fundamentales. Los teatros son fundamentales. El tiempo libre, sin Claro, claro. Y este es el tiempo también donde se inaugura ese Museo de la Armería del Kremlin, donde decíamos que está las coronas, donde además está toda la colección hoy día de los huevitos Fabergé, Sí. que eran en el fondo estas joyas que este diseñador, joyero, Carl Fabergé les hacía a los Romanov. Están los carruajes, está ahí Los vestidos, los de vestidos. Catalina la Grande de matrimonio, que la cintura es de este porte. Sí, Y que impactante. uno dice, me están ¿Cómo? molestando. O sea, no es 60, es 30, 40. claro. Sí, no. Sí, no, es impresionante. Se va a inaugurar también la Galería Tetriakov, la Tetriakov que hoy día tiene esa Sí. joya impresionante. Pero claro, la cosa se va a complicar en el fondo porque en Rusia no se toman las medidas necesarias para efectivamente terminar con el gran problema que había sido años, siglos de servidumbre, todo ese retraso en el fondo que tenía Rusia, que va a hacer que en el fondo se convierta en el caldo de cultivo ideal para que finalmente muchos que habían sido sacados en el fondo y que habían emigrado a Europa y habían tomado contacto con las ideas en el fondo de Marx, Del ¿no? marxismo, claro. El marxismo, finalmente aparezca la figura de Vladimir Lenin, que va a radicalizar la revolución, o sea, la Y revolución va a rusa. devolver la capitalidad Claro, a claro. Moscú. Y en ese periodo, bueno, a Lenin le va a tocar primero pelear la guerra civil y por lo tanto afirmar. Posteriormente a eso las políticas económicas que toma son malas y por lo tanto va a haber una hambruna enorme, va a tener que cambiar las políticas económicas y después le va a venir una apoplejía y se va a morir. Y por lo tanto Stalin va a ser quien va a aprovecharse de la situación y se va a mostrar como el heredero, cosa que no era, pero se va a imponer a la muerte de Lenin. Y sí, Stalin es tremendamente importante para lo que es Moscú, porque evidentemente cuando uno ve Moscú, ve ese Moscú ruso, profundo, en el Kremlin, en las Imagínate. iglesias, pero ve ese Moscú soviético que quiere mostrar la grandeza, o sea, va a construir, porque además una cosa que hay que reconocer es que Stalin va a industrializar a la Unión Soviética, pero lo va a hacer A un precio altísimo en vías humanas y con mano de obra esclavista. O sea, los comunistas, que son los que abogan por los derechos de los trabajadores, van a usar a los trabajadores en forma gratuita por el simple hecho de supuestamente pensar distinto, porque lo que verdad, los que estaban en el Gulag eran algunos y muchísimos sin razón ninguna, eran por cuotas casi. Eran por cuota, sí. O sea, tú podías llegar atrasado a tu trabajo Y te mandaban al 5 Gulag. minutos
y te mandaban al Gulag. Ya, y ahí él va a construir las 7 hermanas, que son estas torres, que eran en el fondo, pensando en el mundo soviético, que hoy día me da risa porque 2 de ellas son hoteles de lujo del mundo capitalista, o sea, es sí. Como Radisson, claro, Radisson, y en fin, que se llamaba el Hotel Ucrania, pero entonces ahora ya hay que decir Radisson, no hay que nombrar Ucrania. Claro, son esos 7 rascacielos que como que enmarcan lo que es la ciudad y que la verdad que son así como no, son imponentes porque es la arquitectura del totalitarismo, que es una arquitectura política que quiere mostrar grandeza, y hace también la construcción de este Palacio del Pueblo, por ejemplo. El metro de Moscú es un espectáculo, no todas las estaciones, seamos bien claros, pero las que son un espectáculo en una de las líneas, o sea, el lujo sideral. Sí, pues claro, algunas son realmente bellas, o sea, nada que decir. Pero claro, también, o sea, el arquitecto, el ingeniero a cargo de la construcción del metro, o sea, ese hombre le tiritaba cada vez que tenía, porque Stalin era, o sea, si Stalin o sea, piensa tú que el propio Shostakovich, probablemente el más gran músico ruso, ya cuando muere Stalin, después entonces le están hablando de su música, y él dice, sí, pero mi música podría haber sido mucho mejor si no hubiese tenido que agradar al señor Stalin. Sí, porque yo creo que todos tiritaban. Pero imagínate que Stalin, entre todas estas cosas que construye, va a demoler la catedral de Moscú, que se había construido para celebrar el triunfo de Napoleón y que era inmensa. En ese lugar se iba a hacer un edificio de fondo con Lenin arriba, y está el proyecto. El Palacio de los Soviets. Palacio de los Soviets, claro, que no lo hacen nunca porque estalla la guerra. Claro, quedaron cortos de lucas. Y por lo tanto se instaura una piscina pública. Yo fui a Rusia por primera vez el año 93. Y estaba la piscina pública. Y volví el 2017 y estaba la catedral. Fue como, oh my God, claro. ¿Qué pasó? Claro, porque después de que cae la Unión Soviética se inicia en el fondo toda una campaña en tiempos de Yeltsin para lograr tener los recursos, las donaciones, bueno, para reconstruir la catedral de Moscú. Y en el año 2000, finalmente, ya con Putin, se consagra y está ahí a orillas del Moscova, que es algo además que está muy bien puesta, porque del lado que tú la mires, destaca, es como que se ve, como que tiene, podríamos decir, todos los lados como abiertos para que se vea, o sea, está muy bien pensada. Y también hay que decir que sacó varias de las iglesias del Kremlin, o sea, digamos, de la Plaza Roja propiamente tal, y hoy día también están de vuelta. Sí, pues. No, sí, bueno, sí, es que Stalin desacralizó todo, o sea, todo, claro. Todo, no dejó títere con cabeza, ni de edificio ni de persona. Sí, pues, así es cierto. La cantidad de muertos en su espalda son más de 30 millones sin considerar la guerra. Claro. O sea, sin considerar la guerra, pues si considerar la guerra ya... Claro, y bueno, va a cometer el error Stalin, el señor Stalin también, de hacer el pacto con Hitler, de no haber entendido que era evidente que Hitler iba a invadir Rusia, y efectivamente, bueno, Moscú, los rusos van a intentar, o sea, los alemanes van a intentar tomar Moscú, pero bueno, la guerra finalmente termina, y van a ser los rusos los que llegan a Berlín, supuestamente los que liberan la ciudad de Berlín también con unos actos brutales. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cae en la Guerra Fría y Moscú va a ser, en el fondo, el spot del mundo rojo. Exactamente. O sea, piensen en los desfiles. No, y piensa tú en ese desfile, todavía antes que muriera Stalin, en que está Stalin, Mao y Walter Ulbricht. Sí. O sea, Alemania democrática, que de democrática solo tenía el nombre, Mao, o sea, el nivel de ese lugar donde se congregaba ese mundo. Era el cumpleaños número 70 de Stalin, y como que casi con los fuegos artificiales y la cara de Stalin, así como, no, una cosa increíble. Pero bueno, Stalin muere en el año 53, y ahí, bueno, viene Nikita, y ahí la imagen, probablemente que muchos pueden tener en la retina, es efectivamente, la desestranización. Claro, y en este momento es el mayor, podría decir, de la crisis de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, y bueno, tenemos a Fidel en la Plaza Roja, en reuniones con Nikita, a 2 relojes
Rolex, creo que eran los de Fidel. ¿Sí? Así que bueno, el tema es que finalmente la Unión Soviética, con el paso del tiempo, el último gran jerarca fue Brezhnev, y después de eso la gerontocracia van a durar 2 minutos y medio, porque entre en el fondo Andropov y Chernenko duran 5 minutos, y después viene ya la era Gorbachev, que es un periodo de crisis económica profunda, y por eso no le quedó otra que hacer cambio. Sí. Y finalmente, podríamos decir, el muro de Berlín quebró, cayó, y la Unión Soviética también. Claro, claro. Y esa como mayor apertura de Gorbachev es lo que hace que, por ejemplo, tengamos un Ronald Reagan ahí visitando. No, y una Margaret Thatcher también, que se creía bien vestida. Magnífica, claro. Claro, y entonces, bueno, colapsa la Unión Soviética y viene, en el fondo, este periodo ahora de esta federación rusa, donde se ha querido, yo creo que para recuperar la grandeza de lo que había sido esa Rusia imperial, en el fondo, es algo deliberado el hacer que Moscú se vea extraordinariamente magnífica. O sea, de partida hay que decir que Moscú tiene más luz que ninguna ciudad. Por ley. O sea, por ley, y de hecho parece Navidad todos los días. Sí. O sea, es impresionante. Después los malls, o sea, los malls, el GAM, que existía de final del siglo XIX, o sea, alcanzó a abrir como un mall, podríamos decir, capitalista, pasó a ser soviético, de haber vendido nada, porque la carestía era total y absoluta, y hoy día es probablemente, yo me atrevo a decir, el mall más elegante del mundo. El más elegante del mundo, y además, bueno, carísimo. Las ironías incomprables, pues solo hay que dar una vuelta. No, y eso está frente a la tumba de Lenin. Por eso, o sea, eso te digo, las ironías de la historia. Sí. Cómo se debe retorcer en su tumba Lenin de tener. No, y toda la Plaza Roja abajo tiene un mall. De un mall, sí, pues abajo, ¿sí? por debajo. Impresionante. Y el de abajo, sí, ahí se pueden comprar cosas. No, y has visto hoy día los barrios, porque aparte de todo eso, hoy día hay barrios modernos, así como una especie de Moscú Satan. Claro, los barrios modelos, con torres. Qué increíble. No, y claro, y uno puede ver, o sea, los hoteles, una cosa, pero son extraordinarios, pero... No, el lujo, pero los más grandes que te puedes imaginar. Claro, los restaurantes, todo es autos, grandioso, los autos. Los autos, o sea, tú ves los autos hoy día en Rusia y tú dices, ¿pero qué es esto? Imagínate que la BMW lanzó un auto que era de oro. Sí, exactamente. Y el Café Pushkin. Sí. No se pueden oír. Y eso, la verdad es que esa historia es muy buena porque el Café Pushkin no existía en el momento en el que Gilbert Bécaud cantaba la canción, que caminaba, el video era él caminando por la Plaza Roja y cantaba su canción que era Nathalie, ¿no? Que había conocido a esta Nathalie, que era una azafata de Aeroflot, se había enamorado, y entonces él dice que van a tomar un chocolate caliente al Café Pushkin. Es una canción muy famosa. Y de repente, en la década del 90, a alguien habiloso se le ocurre inaugurar el Café Pushkin, ¿ya? Y bueno, y Pushkin es, o sea, el más grande. A Gilbert Bécaud. Claro, pues, claro. Y toma el nombre y lo ubica justo en la calle donde se encuentra, hay una estatua de Pushkin, que es el iniciador de la literatura rusa moderna. Sí. Piensa tú que se cuenta que a diario... El alma de Rusia. El alma de Rusia, que casi a diario se turnaban, o Dostoyevsky, o Gogol, o Tolstoy pasaban y dejaban flores ahí debajo de la estatua de Pushkin. De Alexander Pushkin, de mi amado Alexander Pushkin. Así que ahí está el Café Pushkin, que es, pero, o sea, es como entrar en otra dimensión. ¿Y el chocolate es bueno? El chocolate es exquisito. Los pasteles, no, mira, y la decoración, Maida, así que te juro que precioso. Es maravilloso, y el lujo, no, o sea, de verdad que cuando se pueda volver a ir a Rusia, para allá hay que ir. Ojalá que se pacifique la situación para poder volver, porque además yo no me he tomado un chocolate en el Café Pushkin, así que tendré que volver, me perdí algo. Sí, no, hay que volver, hay que volver. De todas maneras, bueno, estuvo súper entrete esta conversa de Moscú. Y los esperamos la próxima semana con algún otro tema. No sé si vamos a viajar o vamos a hablar de historia, pero nosotros viajamos en el tiempo a conocer personas, eventos, lugares. Este programa El Lejón más entretenido. Así que esto arma el sábado, ¿no? Absolutamente. Es el aperitivo. El aperitivo. Bueno, y aquellos que quieran viajar,
En octubre, viajar de forma real, no solamente en el tiempo aquí por la radio. En octubre nos vamos al Danubio, así que nos pueden contactar en forma directa, magdalena@redcultural.cl, bárbara@redcultural.cl, y les damos la información. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.